Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinario Encontrando la dosis adecuada utilizando los datos reportados por los platetos en los ensayos clínicos en fase temprana. Y en Puentes nos complace que nos acompañen el día de hoy para este diálogo tan interesante y emocionante. Bueno, para que ustedes puedan hacer uso de las funciones de interpretación a través de Zoom, le estamos mostrando en la pantalla el icono del mundo que debe de seleccionar ahí. Usted oprime el botón, selecciona su idioma y después selecciona silenciar o mute el audio original. Entonces les vamos a poner la guía de usuarios a través del chat de los idiomas que están disponibles en estos momentos para interpretación simultánea. Si tienen algún problema, por favor háganoslo saber. Y bueno, quisiéramos agradecer a todos nuestros patrocinadores y a nuestros aliados por patrocinar este evento. Aquí el objetivo de este programa Isla Stars es de ser los que tengan la incidencia y la defensa de los pacientes que tienen cáncer de pulmón y poder nosotros involucrarnos. En nosotros estamos tratando de educar acerca de la ciencia de cáncer de pulmón y la investigación que se hace y un modelo efectivo para comunicar la ciencia y la investigación y encontrar nuevas oportunidades. Algunas notas para el procedimiento de nuestra reunión. Por favor, utilicen la función de preguntas y respuestas QIE. El final de la sesión estaremos dando respuesta a dichas preguntas. También en el chat estaremos nosotros poniéndoles la lista de términos, así como la guía o manual para el uso de la interpretación de los diferentes idiomas. Este webinario está siendo grabado y va a quedar hasta su disposición en una fecha ulterior de acuerdo a los idiomas asignados. Aquí tenemos los diferentes moderadores que nos van a compartir su experiencia. Tenemos a la doctora Belinda King-Calamanis, que es directora de la investigación centrada en el paciente en Longevity y haciendo el trabajo con la FDA en el Centro de Excelencia y de cáncer. Y aquí también tenemos a Ann Loeser. Ella fue diagnosticada con cáncer en la edad de 39 y como defensora de pacientes es el lead del proyecto de graduados y establece la iniciativa de dosificación PCDI, haciendo la defensa de los pacientes, de los oncólogos y fomentando los diálogos para dar apoyo y seleccionar la dosis óptima para el paciente. Tenemos a Lee Jones, que es un sobreviviente de cáncer de largo tiempo y está haciendo iniciativas de defensa para las propuestas de investigación, es orador en conferencias, escribe papers y también tenemos a Janice Cowden en la sesión de preguntas y respuestas. Entonces ella fue la que fue diagnosticada con cáncer clase 4 y ella está dentro de la iniciativa de la dosificación centrada en el paciente desde el 2021 y también tenemos a Janet Freeman Daly, que es un paciente de largo tiempo y también está dentro del equipo administrativo. Todos estos expertos nos traen diferentes perspectivas a nuestro diálogo del día de hoy y nos van a dar un entendimiento de lo que es la dosificación óptima. Entonces, cedamosles las palabras a nuestro panel de expertos. Permítame un segundo.
Creo que me estoy compartiendo correctamente. Ahí vamos. Muchísimas gracias, Sara, por tu amable introducción. Y bueno, gracias por estar aquí en este programa y por haberme invitado a hablar con ustedes aquí el día de hoy. Les voy a dar un panorama general, iniciando con cómo nosotros podemos difundir con los medicamentos determinados tradicionalmente, la dosificación de los fármacos contra el cáncer durante los primeros ensayos clínicos. Vamos a ver las diferentes terapias y vamos a estar hablando de el impacto potencial que los pacientes pueden tener para encontrar la dosificación adecuada. En estas discusiones nosotros estamos hablando de la iniciativa de dosificación centrada en el paciente y vamos a escuchar a Lee, a Anne y a Nis Calder. Ellos son los que han hecho grandes avances y han tenido pláticas y vamos a tener a Janice que va a estar haciendo la facilitación. Aquí vamos a estar nosotros compartiendo con ustedes los términos importantes. Siempre estarán disponibles como referencia porque tenemos una terminología específica. Pero quiero yo centrarme en algunos de ellos para que sepan, los conozcas en la plática del día de hoy. Esta es la toxicidad limitada de acuerdo a la dosificación. Aquí tiene que ver de cómo se aumente la dosificación. Hay un momento en que se hace una evaluación y se defina de acuerdo al ensayo clínico que se esté llevando según el protocolo. Tenemos la dosis máxima tolerada, que es la que nos va a dar el efecto deseado sin que sean efectos inaceptables. Todo esto lo tiene la legislación y se refiere a cualquier tipo de datos que está recabado por cualquiera compartiendo experiencias sobre la enfermedad y que pueda tener un gran impacto para la enfermedad, la terapia, pero también tiene que ser alrededor de las preferencias del paciente con respecto al tratamiento. Ahora, los datos de paciente es lo que nosotros llamamos resultados reportados por los pacientes. Esas son preguntas que se les hacen directamente a los pacientes acerca del tratamiento, la dosificación, y todo esto lo responde ante el clínico. Pero antes de ver la dosificación, yo quiero mostrarles a aquellos que no conocen nuestro desarrollo esto. Aquí del lado izquierdo nosotros tenemos lo que sucede antes que nosotros lleguemos a la prueba. Aquí es en donde realmente tenemos el entendimiento acerca del fármaco. Se hace las pruebas de acuerdo a la seguridad implicada. Aquí ya llegamos a la fase de seguridad de ese ensayo clínico cuando se introducen a las personas. Y entonces ya pasamos por la fase 2, 2B y llegamos a la fase 3. Aquí esto nos lleva al cuidado clínico y en algunas ocasiones también tenemos la fase 4, que aquí son actividades que aseguran que ese fármaco sea realmente efectivo. El día de hoy nos vamos a concentrar en la fase número 1 y el inicio de la fase 2. Aquí nosotros tenemos los paradigmas de la dosificación tradicional para los fármacos de cáncer. Aquí, antes que nada, todos estos casos de estudios están predefinidos antes de que se hagan las pruebas clínicas. Entonces, aquí en la parte de abajo tenemos 3 puntitos verdes que representan a 3 personas que van a estar en este estudio. Aquí tenemos la línea del tiempo y del otro lado tenemos la dosificación. Entonces, estas 3 personas que se encuentran en la parte inferior, podemos observar que nadie llega a una dosis que tenga una toxicidad. Aquí nosotros vemos la protección que se está brindando. Entonces, aquí nosotros estamos pasando
nada de toxicidad hasta estos momentos. Y entonces estamos nosotros controlando los efectos secundarios que pueden tener. Cuando tienen, pueden ser de diferente nivel, unos graves, unos medios y unos normales. Entonces aquí nosotros ya digamos, estos son 50 miligramos de dosificación. Ahora tenemos 50 miligramos de dosificación en 3 personas, pero uno sí está experimentando toxicidad. Entonces, esto lo que sucede es que 3 personas más se van a poner también bajo una dosificación de 50 miligramos. Ahora, aquí ninguno de estos 3 nuevos que acaban de ingresar tiene esos efectos de toxicidad. Entonces, bueno, ahora nosotros observamos que tenemos a 2 personas que sí están experimentando esa toxicidad. Entonces, aquí tenemos que regresar para verificar la dosificación. Entonces, vamos a ver la recomendación de acerca de la dosis para el próximo estudio clínico. Ahora, como lo ponemos de este lado derecho, de acuerdo a la imagen que tienen en su pantalla, entonces se puede interpretar de alguna manera. Normalmente todo esto es circular hasta que uno llega a esta fase que ven aquí abajo y que tenemos nosotros la dosis máxima tolerada. Mientras nosotros estamos pasando en el cambio de paradigmas, en la dosificación, nosotros tenemos que describir exactamente esa dosis máxima tolerada. El día de hoy nosotros estamos viendo los estudios y tenemos terapias blanco moleculares. Y entonces aquí nosotros estamos viendo que la dosis máxima tolerada puede llegar a un grado en que cuando empezamos la fase 3 no estamos teniendo la mayor éxito dentro de ese ensayo clínico. Entonces nosotros estamos viendo las terapias que se aplican durante periodos más largos y entonces aquí pueden darse de 6 ciclos dependiendo a los tratamientos a que estén sujetos. Pero aquí nosotros estamos viendo que las personas que padecen cáncer de pulmón empiezan a empeorar. Aquí entonces hay una preocupación por parte de la FDA de Estados Unidos en donde dice que nosotros tenemos que tener hallazgos de dosificación moderados. Y aquí entonces nosotros tenemos que ver cuáles son los efectos adversos secundarios que son tolerables y entonces tenemos que ver la oportunidad de la que se puedan beneficiar cuando se reducen las dosis. Entonces nosotros estamos viendo que tenemos una persistencia de acuerdo a los efectos secundarios. Entonces aquí vemos las diferentes opciones para los pacientes para el siguiente tratamiento y las dosis que se van a aplicar. Aquí yo quería darles también un panorama general de lo que hemos visto en las últimas décadas. Entonces aquí a finales de los 80 nosotros teníamos la entrada al mercado de Sidobudin. Entonces, en esta paper, que era sobre los hallazgos concluyentes del VIH con una dosificación de 300 miligramos, estábamos nosotros también encontrando que tenían efectos similares que unas dosis más altas que eran de 600 hasta 1500 miligramos. Entonces, aquí decidió ver que a lo mejor se podían utilizar dosis más bajas. Entonces aquí estamos ya en el año 2002 y entonces estamos viendo los diferentes coautores y la FDA que publicaron un paper para ver cuáles eran los cambios en las dosificaciones que se podían hacer en los fármacos y que pudieran ser aprobadas. Entonces las personas han estado investigando a este respecto. En el 2015, la Asociación de Fabricantes de Fármacos de Japón, que es un regulador, entonces publicó una guía que incluye las consideraciones de la dosificación en la población japonesa.
En el 2019 tuvimos la iniciativa de dosificación centrada en el paciente, se creó y en unos momentos más al respecto. Y entonces aquí tenemos la Agencia Canadiense para Fármacos, que también publicó una guía sobre la dosificación y el tiempo de los fármacos de cáncer en inmunoterapia. Entonces aquí en el 2001 vemos los proyectos de optimización que introdujo la FDA y después en el 2022 nosotros estamos viendo cómo se establecen los fármacos para cáncer, el Fórum de Fármacos para Cáncer para optimizar los tratamientos de cáncer en la práctica. Y ahora yo les voy a hablar de manera más específica acerca del Centro de Excelencia Oncológico de la FDA, que lanzó su proyecto Optimus. Entonces aquí nosotros tenemos el objetivo de educar a los pacientes porque otras veces forma parte del paradigma. Entonces nosotros tenemos que garantizar la seguridad del paciente, que estén teniendo una tolerancia ante la terapia. Entonces nosotros tenemos el objetivo de lograr otro emitiendo los documentos y las orientaciones, lineamientos necesarios y bueno, vamos a tener una versión final cuando ya esté en desarrollo. También queremos organizar talleres, reuniones públicas y proporcionar las oportunidades para poder hablar de la optimización, de la dosificación con todos los desarrolladores de fármacos. Entonces aquí tenemos que considerar los diferentes rangos de dosificación de acuerdo a los datos clínicos y no clínicos en las nuevas estrategias. Entonces nosotros, por ejemplo, 32, entonces vamos a ver el rango de dosificación que se esté utilizando y en sus próximos estudios clínicos. Entonces hay un par de aspectos que me gustaría destacar de acuerdo a la orientación que se ha publicado por la FDA este año. Entonces estamos hablando de una dosis máxima tolerada. Aquí nosotros vemos que hay dosificaciones que no son toleradas adecuadamente. Entonces esto tiene que ver cómo se siente la persona y la calidad de vida que pueden llevar. Aquí, por ejemplo, en las personas que mantienen en tratamiento, y nosotros tenemos diálogos acerca de la adhesión de los pacientes a los tratamientos. Como yo les mencioné, tenemos los resultados reportados por los pacientes que les comenté al inicio, de una manera sistemática en que nosotros podemos colectar información acerca de los efectos secundarios sintomáticos que pueden ser utilizados posteriormente para entender cómo el paciente tolera el nuevo tratamiento. Y después tenemos la participación activa del paciente, personas como usted y grupos de advocacy o de defensa que están hablando acerca de todas las consideraciones de tolerabilidad y de seguridad de los fármacos. Entonces aquí el FDA ha identificado algunos conceptos que son muy importantes para todo esto. Aquí nosotros estamos hablando de los efectos secundarios de las diferentes dosificaciones y entonces tenemos una lista de preguntas y en muchas bibliotecas estamos viendo de los diferentes tipos de efectos secundarios que se pueden tener y hemos desarrollado nosotros un programa y hemos seleccionado que tiene que ver con un tratamiento en específico. Las preguntas que nosotros formulemos van a tener que ser ya sea del conjunto de preguntas principales generado por el Instituto Nacional de Cáncer o algunas otras. Y aquí tenemos el funcionamiento físico. Aquí nosotros, todo esto tiene que ver con el efecto del fármaco, de conceptos que son sumamente interesantes. Los reguladores siempre se interesan en tener un seguimiento estrecho conforme al funcionamiento del fármaco. Entonces se van a hacer preguntas para ver cómo se sienten. Y bueno, tenemos un ejemplo de algunas de las preguntas. Aquí
Nosotros estamos viendo que si tienen una función física con dificultad, sin dificultad y todo ese tipo de preguntas. Aquí nosotros estamos viendo que tienen que ser personalizados de acuerdo al entorno en el que estemos trabajando. Entonces aquí nosotros dependerá de cómo llevamos el historial de dicho enfermedad, las diferencias, los grados de cáncer de pulmón y bueno, determinar cuál es el mejor tratamiento. Si el paciente ya tiene un tratamiento que esté funcionando bien para él. Entonces, ¿cómo podemos utilizar los datos de los resultados que reportan los pacientes? Pues ellos son los expertos aquí. Podemos ver los datos relacionados a la fatiga reportados en meses si se fijan, y aquí en el eje de las X la incidencia. Y podemos ver que los clínicos no están reportando lo que los pacientes reportan. El reporte de los clínicos es el de color gris, pero la fatiga y náusea son efectos difíciles de observar y por eso vemos estos. Y este ofrece una, un análisis aún mejor a los efectos laterales, que son unas series de conjuntos de efectos laterales que todas las personas participantes en el ensayo clínico han tenido. Simplemente se les pregunta eh, porque se les puede olvidar si se resolvió este efecto. Tenemos efectos menos graves y es saber que van a tener efectos, van a poder manejar mejor esto. Por ejemplo, en las fase 2, eh, les, muchos pacientes tuvieron diarrea que no se presentó en los primeros meses y puede ser bueno introducir el uso de medicinas antidiarreicas alrededor del cuarto mes para evitar que en el quinto o en el sexto mes la diarrea sea un efecto secundario. Esta es una consideración importante en relación a las respuestas o los desafíos de tener los síntomas reportados por los pacientes. Entonces tenemos los reportes de los clínicos, tenemos comentarios comunes de eventos, por ejemplo, diarrea, el grado 1 es un evento menos grave y el grado 5 es cuando empeora y desafortunadamente termina en el fallecimiento. Ahora, aquí tenemos la opción de preguntas para el paciente. Y si vemos estas categorías distintas y si las podemos hacer coincidir con los grados, el grado 2 es un aumento moderado de la toxicidad y esto es un incremento de 4 a 6 episodios diarreicos durante el día. Pero yo creo que eso en esta categoría de frecuente o casi constante sería lo que reportarían los pacientes. Así que no nos sorprende que estos van a estar coincidiendo en base a este puntaje. Y la FDA ha reconocido esto y se ha actualizado que a veces los reportes de los pacientes y de los clínicos no coinciden y pueden, si ese es el caso que ustedes encuentran, pueden hacer referencia a este documento. Entonces, ¿cuál es el papel que ustedes pueden tener en estas discusiones? Es importante que los grupos de interés como los reguladores, los pagadores o los que participan en los protocolos estén educados en el valor y en el abordaje de la inclusión de la experiencia del paciente y los datos en los estudios de dosificación. Involúcrese en estos grupos organizados por sociedades profesionales, grupos gubernamentales y también
grupos de defensa de pacientes. También pueden inscribirse en una junta de revisión institucional. En Estados Unidos sería el Departamento de Servicios Humanos y con la FDA. Siempre hay una persona laica en estos comités. Las universidades tienen estos comités con la WGC y aquí hay un vínculo, una página web donde ustedes pueden ver en un video de YouTube más información de esto. Y con esto le doy la palabra a Sara para que continúe con la siguiente presentación. Muchas gracias. Muy bien, gracias, bienvenido. Soy Ann Lusher y en nombre de la iniciativa de dosificación centrada en el paciente, me gustaría agradecer a la IASL por su invitación para presentar este resumen de nuestro trabajo junto con nuestras principales lecciones. A modo de antecedente, el PCDI fue lanzado por personas con cáncer de mama metastásico o MBC hace 4 años. El propósito era mitigar la prevalencia y gravedad de los efectos secundarios relacionados con el tratamiento de pacientes. Rápidamente formamos un consejo asesor de oncólogos médicos para asegurarnos de que todo lo que hacíamos fuera médica y éticamente sólido. Realizamos investigaciones sobre la principal causa de toxicidad relacionada con el tratamiento y determinamos que se debía principalmente utilizar la dosis máxima tolerada o MTD como la dosis de inicio recomendada o RSD en medicamentos de oncología. También encontramos estudios en los que las dosis más bajas de algunos medicamentos eran igual de efectivas que la MTD y generaban menos toxicidad. La conclusión fue de dos respuesta: si es posible cambiar el paradigma de cuanto más MTD mejor. También quisimos fomentar las discusiones entre médicos y pacientes después del tratamiento con respecto a la mejor dosis para el paciente según las características únicas. Realizamos 2 encuestas. Originalmente fue una encuesta para los pacientes con MBC y al año siguiente difundimos una encuesta a oncólogos médicos que trataban a pacientes con MBC. Los objetivos de ambas encuestas eran idénticos. Quisimos comprender la prevalencia y gravedad de los efectos secundarios relacionados con el tratamiento en pacientes con MBC. Queríamos averiguar el nivel de comunicación entre médico y paciente acerca de los efectos secundarios. También necesitábamos descubrir el impacto de las dosis más bajas en los resultados de los pacientes en cuanto a calidad de vida y eficacia. Y finalmente, determinar la disposición de pacientes y médicos a discutir juntos opciones flexibles de dosificación en base a las características personales del paciente. Básicamente queríamos averiguar si vamos en la dirección correcta. Recibimos 1,221 respuestas de pacientes y 2,119 respuestas de oncólogos. Las respuestas de la encuesta de los oncólogos están en letra dorada y los resultados de la encuesta en letra blanca. La mayoría de los pacientes, 86%, indicó que experimentaron por lo menos un efecto secundario relacionado con el tratamiento. La mayoría de las respuestas de los oncólogos subestimaron eso en menos de 60%. 1 de cada 5 pacientes con efectos secundarios tuvo que visitar la sala de urgencias del hospital. Como resultado, la estimación de los oncólogos fue más baja, en un 15%. Más de 2 de cada 5 pacientes tuvieron que emitir un tratamiento y la estimación de los oncólogos fue el 37%. Casi todos los pacientes, el 98%, informaron a sus médicos acerca de los efectos secundarios. El 71% de los médicos indicaron que los pacientes se sentían mejor con una dosis más baja y que la eficacia era similar a la RSB. También les preguntamos a ambos si estarían dispuestos a discutir opciones flexibles de dosificación entre sí y
85% de los oncólogos no están de acuerdo con este paradigma de más MTD es mejor. Finalmente, les preguntamos a ambos si estarían dispuestos a discutir opciones flexibles en base de los atributos de los pacientes y más del 90% de ambos grupos indicaron que sí estarían dispuestos a hacerlo. Por lo tanto, estos resultados corroboraron nuestra misión. Se determinó que sí hay prevalencia y gravedad considerable en estos efectos secundarios. La mayoría de los pacientes con efectos secundarios se lo comunicaron a los médicos, se sintieron mejor con una dosis más baja y la mayoría de los pacientes y médicos estarían dispuestos a hablar entre ellos sobre opciones flexibles de dosificación según las características. Una cosa es realizar encuestas y otra es hacer algo con los resultados. Por lo que en 2021 tuvimos el privilegio de presentar una ponencia de los resultados de esta encuesta en la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Desde esa ocasión hemos presentado pósters de nuestros resultados y publicados en revistas de revisión de pares. 5 meses después de nuestra presentación oral en ASCO, la FDI anunció lo siguiente: es claro y fuerte por parte de nuestros pacientes que los medicamentos son demasiado. Los pacientes merecen una dosis más tolerable. Y eso sonó como música a nuestros oídos. Quiero llamar su atención al hecho de que hay una migración que se aleja del paradigma de más es mejor de la MTD en cuanto a los medicamentos experimentales, especialmente en la fase 1. El proyecto Optimus de la FDA está adelantado a la industria para evaluar por lo menos 2 dosis en función de su eficacia y tolerabilidad en lugar de seleccionar automáticamente la dosis máxima tolerada. En relación a los medicamentos aprobados en el mercado, el proyecto Renewal de la FDA está revisando las dosis de ciertos medicamentos contra el cáncer aprobados. El medicamento oral Xolota es el primer medicamento en recibir una actualización de etiqueta relacionada con la dosis y en la clínica el PCDI continúa fomentando las discusiones entre médicos y pacientes. Estas seguirán siendo importantes porque los medicamentos aprobados actualmente se seguirán recetando principalmente de forma tradicional basada en la MTD. Llevará tiempo para que el desarrollo de medicamentos haga realidad el nuevo paradigma del proyecto Optimus. Las respuestas de los pacientes en el mundo real pueden diferir de las de los participantes en ensayos clínicos. En cuanto a las principales lecciones de cómo instigar el cambio, hemos aprendido en el camino donde puedas involucrar a los pacientes y profesionales, hay que incorporarlos al equipo. Siempre que sea posible hay que evaluar los conceptos para la resolución, asegurarnos que todos los miembros del equipo reconozcan que la única mala idea es aquella que no se dice. Hay que desarrollar colaborativamente una misión y un plan con estrategias para probarlas y llevarlas a cabo. Los datos realmente hablan. Cada vez que se pueda hay que realizar estudios y cuando tengamos factores confusos como la inteligencia artificial, donde puedas llevar a cabo estos, evalúa los resultados en comparación con tu misión y preséntalos, públicalos. Si es necesario, reevalúa y reajusta. El camino hacia el éxito parece sencillo, pero implica mucho trabajo, requiere motivación, habilidades y perseverancia. Y finalmente, quiero compartir algunas lecciones clave de los estudios. Las primeras es evitar preguntas abiertas en la que el destinatario tenga que completar los espacios en blanco. Esto implica una limpieza considerable de los datos y algunos problemas de cuantificación. Después de desarrollar las preguntas de tu encuesta, realiza una prueba piloto de la encuesta para obtener comentarios de un grupo diverso de posibles destinatarios. Involucra a la Junta de Revisión Institucional antes de lanzar tu estudio porque le dará credibilidad. Difunde un gráfico de velocidad de respuesta a lo largo del estudio para descubrir si necesitas hacer publicidad adicional para atraer a más participantes.
Nuestro gráfico de velocidad está en blanco y en un punto más bajo creamos esta infografía a la derecha para promover más participación. Y finalmente, difunde la información, presenta y publica tus resultados cada vez que puedas, tanto de manera informal como profesional. Y por último, sin menos importante, quiero agradecerles por su amable atención. Fantástico. Y ahora vamos a escuchar a Lee Jones. Sí, muchas gracias, Sara. Gracias a la IASLC para invitarme a hablar en este webinario y porque estos son factores clave de mi vida y siempre me anima a hablar de mis experiencias y animo a otros defensores que se vuelvan más activos en el espacio IASLC porque sabemos que como pacientes podemos utilizar toda la ayuda que podamos recibir. Tengo dos conflictos de interés, tengo una compensación para Bear y GenMap. Este es un ejemplo de que me compensan por este trabajo de defensa y es algo fantástico. El día de hoy quiero atender el tema de este webinario resaltando cómo me involucré en esto, en ofrecer un contexto de cómo podemos usar el trabajo de defensa de forma similar, encontrando, buscando oportunidades. Primero, un buen inicio fue unirme a STAR y en un programa hace como 10 años, ahí estuvimos 2 días y medio platicando con oncólogos gastrointestinales, cirujanos, tratando de averiguar todo lo que pudiéramos con el cáncer de colon. Es sorprendente lo poquito que sabíamos en ese entonces, pero se inició en la cohorte y aún más sorprendente porque en el cáncer de pulmón había cada vez más conocimiento y me pareció una oportunidad interesante. Algo obvio en esa capacitación es que no teníamos un plan para cómo continuar. Esto es difícil para algunas personas porque todos tendemos a seguir nuestro propio interés y lo primero que yo decidí hacer fue hablar con personas en el Instituto Local de Cáncer donde recibía yo mis tratamientos y me empecé a involucrar en el RAB de oncología. Y esto ya lo mencionaron los dos oradores previos a mí, pero lo bueno de estar en este IARB es que puedes estar participando en los protocolos, puedes participar en la información a los pacientes, es participar en el mundo de la investigación de cáncer, pero adquieres habilidades porque puedes entender el proceso de investigación para el cáncer, cuál es un protocolo bueno, cuál es no bueno y más importante, cuál es una buena forma de consentimiento para muchos de nosotros. Es difícil leer con todas estas páginas y palabras. Necesitamos la ayuda de un doctor para entender, pero se me presentó la oportunidad de ayudar a corregir estos y hice bastantes sugerencias que sí ya se incorporaron en nuestra retroalimentación para los patrocinadores de este ensayo. Eso me pareció algo muy importante. En 2018 me invitó ASCO para ser un miembro de defensa en un panel de expertos trabajando en las guías ASCO para pacientes de cáncer de colon etapa 3. Esto fue para un protocolo para la etapa 3 de pacientes de cáncer de colon, 3 meses de isoplatino tan efectivo a 6 meses con el mismo fármaco, pero con mucha menos toxicidad. Esto fue de mucho interés para mí porque recibí este fármaco en mi tratamiento. Claro que yo era un paciente en etapa 4 y no tenía el lujo de poder disminuir la dosis, pero
yo decía, personas hemos envenenado tantos años, digamos 20 años, las hemos envenenado de forma innecesaria porque durante 3 meses sufrieron, yo creo, uno de los efectos secundarios más terribles, que es la neuropatía. Y en realidad nunca se les hizo una pregunta, ni mucho menos el proceso. Más tarde en ese mismo año me invitaron a Friends of Cancer Research, es una institución que quiero que recuerden ustedes porque están involucrados muchos. Me invitaron para revisar la tolerabilidad en los protocolos de cáncer. Esta tolerabilidad era una definición clínica, porque era como que decía, si el doctor te dice si lo toleras es porque lo toleras, se medía con biometría, análisis del hígado, pero en realidad no se le preguntaba nunca al paciente, señor, señora, ¿cómo se siente usted? Entonces, como representante de los pacientes en este grupo, saqué a relucir este concepto, dije, ¿por qué no incluimos la perspectiva del paciente para ver cuál es la tolerabilidad? El paciente tiene derechos y también tiene el derecho de decir, ya no quiero esta medicina, simplemente quería llegar a este punto, a la definición final. Realmente fue un cambio significativo. Entonces, la tolerabilidad de un fármaco es cuando tenemos los avances de la administración y que afectan la habilidad o el deseo del paciente para mantenerse adherido al tratamiento. La tolerabilidad tiene que tener medición directa de el paciente, de cómo se siente y cómo funciona. Entonces, esa es una medida directa que nos ha ayudado a los resultados. Realmente, esta tolerabilidad incluida en el estudio ha sido una gran oportunidad para otros defensores o militantes. Entonces, pueden ustedes encontrar el white paper, tienen videos disponibles de muchas de las sesiones que han celebrado. También hemos iniciado Friends Advisory Advocate, también brinda oportunidades, miembro de estos paneles de expertos multidisciplinarios, grupos multidisciplinarios que involucran la participación de FDA, de empresas, de investigaciones, de instituciones, realmente una gran cantidad de expertos que en algunas ocasiones pueden parecer intimidante, pero como ustedes ya lo habrán escuchado, realmente nosotros también somos expertos porque sabemos cosas que ellos no saben. Entonces, lo importante de estos paneles, cuando hablan de la tolerabilidad, dicen, queremos ver cómo tenemos que reconocer la perspectiva del paciente en esa medición de tolerabilidad. En esa reunión vimos que podíamos tener un mejor entendimiento. Se nos habló y yo hablé de la perspectiva de la tolerabilidad y juntos creo que dimos un abordaje muy bueno a través de la tolerabilidad. También hay un grupo que se llama Pros to Inform Tolerability. Obviamente, fue un estudio que también está siendo medido a través de los pacientes y son los ensayos clínicos fase 1, fase 2. Esto es algo que no se había hecho en el pasado. Hay la fase 3, la determinación, dijeron que sí era viable, que podría ser algo bueno, porque también nos pueden llevar a lo que inició en abril del 2023 para examinar la fase 3 de los ensayos clínicos
tomando en cuenta la opinión del paciente. Nos dimos cuenta que los ensayos clínicos están basados en datos de quimioterapia. El medicamento, el fármaco que se le da al paciente, también puede generar efectos secundarios. Y aún dentro del mundo de la quimioterapia, tenemos que ver ¿cuál es el límite? Y después, pasando ese límite, vamos a ver que la toxicidad es mayor. Entonces, a lo mejor uno no quiere extender a lo más alto. Entonces, la codinámica y la medición efectiva que se hacen hace que las cosas sean más difíciles en todo este mundo de la quimioterapia. Entonces nosotros nos estábamos refiriendo a la dosis efectiva. Creo que todavía estamos muy atrasados para lograrlo, pero vamos avanzando y eso es bueno. De hecho, yo he estado pensando que tendríamos que tener todo un proceso de ensayo clínico desde cero para poder probar diferentes fármacos que tenemos en la actualidad y ir poco a poco para que todo esto se vaya aplicando mejor a estos fármacos de nueva generación, los procesos con quimio, uno para las terapias blanco o meta, y bueno, dependiendo del tipo de fármaco del que hablamos. Y aquí voy a dejar mi presentación para que tengamos unos momentos para responder a sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Gracias por su presentación, Lee. Entonces vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Aquí vamos a hacer esto, vamos a poner disponibles todos estos links que nos comentó Lee. Sí, claro que sí. Entonces, Sara, creo que Sara está incluyendo en el chat los links que nos mencionó Lee. Bueno, Janice, brevemente, ¿quieres hablarnos de tu experiencia en este tema? Sí, aquí estoy yo. Disculpen. ¿Podría volver a formular la pregunta? Brevemente, ¿nos puedes decir cómo te involucraste en esto para que nuestra audiencia sepa cómo llegaste aquí? En mi involucración con PCDI, yo siempre he sido defensora militante de pacientes desde hace 7 años, entonces ya los conozco desde hace algún tiempo. Yo estuve muy interesada en la investigación que hacía desde un inicio, así es que empezamos a compartir los sondeos, sobre todo en los grupos de Facebook sobre el cáncer de mama metastásico. Esencialmente mi rol inicial era ayudar a difundir estas encuestas para que los pacientes participaran. En el 2021 ya me uní como miembro del CDEA. Bueno, tenemos varias preguntas que nos están llegando a través de la función de QIA. No vamos a poder responder a todas, pero haremos el mejor esfuerzo para responder la mayoría de ellas. ¿Cuál es el entendimiento que tienen las personas sobre los datos reportados por el paciente o los resultados reportados por el paciente? En relación es que no tenemos nada con qué compararlo. Bueno, no tenemos nada tampoco del otro lado de los datos clínicos para comparar. Entonces digamos que vamos al lado subjetivo de las cosas, pero también tenemos que ver los aspectos objetivos. Tenemos los reportes de laboratorio que nos dan una subjetividad. Entonces, en todo esto, claro que no es perfecto, pero en algunas ocasiones tratamos los resultados del paciente porque están siendo
Si estás recabando datos con un grupo para un tratamiento, bueno, todo va a ser ponderado bajo las mismas consideraciones. Estamos pensando en la fase temprana, pero yo creo que alguien más nos puede dar más información. Es Lee. Sí, hay que definir bien qué esperar en términos de efectos secundarios, que sea más fácil de tolerar lo esperado, no por ejemplo tener neuropatía, que no aguantes la mano si quieres abrir el refrigerador. Si yo sabría qué me iba a pasar, igual me ardería la mano, pero no estaría aterrorizado pensando que estaba pasando algo muy grave. Entonces, en otras palabras, si sabes qué esperar, a lo mejor lo puedes aminorar. No sé si vas a tener diarrea o vómito, ese tipo de cosas, pero si puedes disminuir el efecto, pues simplemente ayudaría mucho no saber. Yo creo que uno de los factores son los efectos secundarios tardíos. Estás en tratamiento, termina el tratamiento y 3 meses después tienes el efecto secundario, ya estás en otro medicamento, entonces es muy difícil vincular este efecto secundario con una medicina que tomaste mucho tiempo porque los pacientes muchas veces ni tienen idea que puede haber un retraso del establecimiento de los efectos secundarios. Sí, hay tratamientos cuyos efectos secundarios son años después. A lo mejor tu médico general no tiene idea qué tratamiento tuviste bien y no pueden saber si es un efecto secundario de un fármaco que tomaste hace algún tiempo. Hay que hacer mucha investigación retroactiva para averiguar. Gracias. Hay otra pregunta. Cuando estás en un protocolo clínico de fase uno, quizás estén evaluando múltiples dosis en estos casos para evitar el retraso en la aprobación. Qué buena pregunta. Creo que no tenemos suficiente información en esto. La estrategia de optimización está presionando para este rango de dosis en los estudios. Normalmente la fase 2 en los protocolos se basa en las distintas dosis y su tolerabilidad, y a lo mejor de esta forma podemos tener información, datos de seguridad adicional, y no sé si esto pueda retrasar algo. Quizás sí, pero esto se está debatiendo. Pero si inicias el protocolo fase 3 con una dosis no óptima, entonces retrasarías todo el proceso. Por lo que digo, si hay un retraso pequeño, este estaría compensado contra el riesgo de iniciar la fase 3 con una dosis totalmente equivocada. A lo mejor no sé, bueno, yo creo que debemos ver la cronología para el desarrollo, la parte que de todo esta cronología de varios años, la fase uno realmente es muy breve, y yo creo que este retraso quizás no afecte el tiempo total que lleva la aprobación de un tratamiento. Muy bien, ahora de un tema separado, principalmente se está hablando de esta estrategia de dosificación en la fase uno, cuando estás tratando de identificar la dosis más efectiva. Esta estrategia es distinta en la fase 2. Estabas muteada, perdón. Pues sí, yo creo que depende, hay algunas variaciones. Esto está evolucionando incluso ahorita. Así que entender los cimientos es bueno, entender lo que normalmente se hace. Tenemos oportunidades para tomar decisiones de cambiar las dosis en los protocolos fase 2 y fase 3. Esto está definido en el protocolo. Hay unas tablas en las que se utilizarán las estrategias en la investigación de terapia en la fase 3.
comparándolo cómo va a ser la práctica clínica. Esto no quiere decir que no surgirán aspectos y se discutirá si hay que cambiar el protocolo. Y aquí es como, no sé, yo creo que esta es la respuesta que tengo para tu pregunta. Espero que sea suficiente. Sí, gracias. Y otro tema separado. ¿Qué es lo que ha determinado esta estrategia de dosificación? ¿De qué forma la información de dosis comunicada a los oncólogos? ¿Qué pasa si ellos quieren variarla y no se apegan al protocolo? Sí, ya lo hemos comentado, es algo muy complicado. Básicamente, debo decir nosotros no regulamos la práctica médica, simplemente analizamos la seguridad y ya que un paciente está en la atención clínica, por supuesto, pueden pasar, está la fase 4 y esto a lo mejor puede involucrar lo que estás diciendo, a lo mejor un cambio en el aval, no sé si esto influye, pero a lo mejor cambian la evaluación de los tratamientos o también hay aspectos que se pueden discutir en un canal con la FDA en cuanto a la responsabilidad y puede haber cambios y puede haber información en la etiqueta, pero en el protocolo del estudio siempre hay información. Aquí es donde se complica la cosa porque tenemos los grupos cooperativos que utilizan esta información, son participantes también de los protocolos. Esto se esto se implementó en los estudios de fármacos para el VIH. ¿Se ha probado esto? ¿Los cambios? Sí. En un fármaco de quimioterapia, los oncólogos en el PCDI compartieron con nuestro grupo que muchos oncólogos, previo a la actualización de la etiqueta, no estaban recetando la dosis total a los pacientes, ya que habían observado demasiada toxicidad, no seguían la dosis de la etiqueta, así que nos complació mucho que el Centro de Oncología de Excelencia sí sí cambió la recomendación en la etiqueta. Nos quedan un par de minutos. Le quiero dar un minuto a cada uno por si tienen algunas palabras de cierre. Janice, no has hablado mucho. ¿Quieres decir algo? Gracias, Janet. Pues creo que los talleres como este son increíblemente importantes porque no solo estamos educando a otros pacientes y defensores de pacientes, también a médicos clínicos y estamos reforzando la importancia de la medicina personalizada y sabes también la dosis óptima para los pacientes porque ya sea para los pacientes de cáncer de mama, el tratamiento es un maratón, no es una carrera corta y hay efectos secundarios tardíos o acumulativos que pueden tener un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes. Entonces hay que estar informados. A lo mejor los pacientes requieren tener tratamientos más largos y a cambio de eso tendrán más vida con mejor calidad de vida. Muy bien, claro, yo creo que los pacientes de cáncer son un buen objetivo al respecto. Ann, sí, yo creo que algo que debemos recordar es que cada uno de nosotros somos una persona única. Tenemos variaciones de tantos factores, incluyendo nuestras ideas personales. Y aún con todas estas iniciativas de la FDA y otras organizaciones, creemos de suma importancia para los pacientes y doctores considerar las características físicas de un
paciente, el índice de masa corporal y también las metas personales de este paciente y conjuntamente determinar el mejor fármaco para el paciente. Y también en los protocolos clínicos, los pacientes están sujetos a criterios muy estrictos de inclusión o exclusión, pero no en el mundo real, así que las respuestas pueden variar en el mundo de afuera a las observadas y esto preocupa aún más para el desenlace de los pacientes. Claro, Lee, yo quiero decir, hay que recordar que nosotros somos los expertos de nuestras propias enfermedades y podemos entender bien el proceso de desarrollo de un tratamiento. Vamos a ser muy efectivos y ayudamos a los investigadores a que desarrollen fármacos que mejoren nuestros desenlaces y también los de aquellas personas que tienen las mismas enfermedades. Gracias, y Linda. No sé que haya mucho que agregar, los compañeros del panel han decidido, pero yo estoy de acuerdo que el trabajar con Lee Ann, acabo de conocer a Janice, pero espero trabajar con ella. He trabajado con Lee Ann y con Janet también, y ha sido fantástico trabajar con ellos. Ha sido maravilloso ver cómo potencializan las habilidades de los investigadores, conocer de sus experiencias y sabes que mi puerta siempre está abierta para escuchar sus ideas y comentarios. Pues muchas gracias a todos los participantes por explicar cómo funciona la dosificación, pero también por presentar la presencia y la participación de los pacientes y cómo los defensores de los pacientes pueden ayudar en esta participación. Gracias a todos los que participaron en el webinario y que pasen buena noche. Hasta luego.